Ola, bo día a todos. Benvidos a esta nova conferencia que forma parte do ciclo Camiño Restaurado, un ciclo que organizamos para celebrar o 30 aniversario da Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia. Despois da anterior conferencia, que partía en Estella, chegamos a Burgos da man de Carlos Sanz e imos coñecer con el a investigación e a intervención Ay, feitas genial. aos relevos escultóricos do trasaltar da catedral. Recuerdo, por favor, que hai que apagar o micro. Graciñas. Paso a presentar ya al ponente de hoy, que es uno de los profesionales que ha llevado a cabo esta intervención. Se trata de Carlos Sanz Velasco, titulado en la Universidad Complutense, con un currículum amplísimo, muy extenso, en el que tiene experiencia en todo tipo de materiales: pintura mural, artesonados, piedra, catedrales. O sea, ha estado en un buen número de catedrales, además de en Burgos, en Ávila, en Santiago de Compostela. Ha trabajado también en monumentos como el acueducto de Segovia. En fin, tiene un currículum muy extenso que os animo a que veáis en la página web donde lo tenemos colgado. Quiero agradecerle que se haya animado a compartir con nosotros su experiencia, que sin duda va a ser muy interesante. Y antes de darle paso, quiero agradecer también la colaboración del Servicio de Conservación y Restauración de la Consejería de Cultura y Turismo de Castilla y León, porque fue gracias a través de Milagros Burón que hemos conseguido organizar esta conferencia. Así que, os dejo con él y al finalizar su charla habrá una pequeña sesión de preguntas que podéis realizar a través del chat y las leeremos. Vale, bueno, pues sin más os dejo con Carlos. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Para ver el... Sí, comparte tú el contenido. Ah, perdón. Buenos días y gracias por interesaros por la intervención que hemos hecho en el trasaltar de la Catedral de Burgos, que como veis está bastante vinculado al propio Camino de Santiago, que es el hilo conductor de la serie de conferencias, no solo por estar en la Catedral de Burgos, sino incluso por su principal protagonista, Felipe Vigar. Primero quería comentaros qué es exactamente el trasaltar. Simplemente es la zona de la girola que circunda el presbiterio, y el conjunto escultórico sobre el que hemos intervenido es una actuación que se hace a comienzos del siglo XVI para cerrar los arcos que comunican el presbiterio con la girola. Entonces, sobre estas imágenes marco siempre un mismo tramo del trasaltar, el primero, según los hemos numerado, visto desde el interior del presbiterio y desde el exterior. Esto es simplemente para que comprendáis que son unos tabiques, un relleno de un arco preexistente, no es un elemento estructural. Esto es muy importante por la actuación que finalmente hacemos, que pasa, os lo adelanto, por desmontar dos de los tramos. La importancia que tiene este cerramiento es que, como veis, se utiliza un conjunto escultórico de muy buena calidad para poder decorar todo este espacio. La parte fundamental el conjunto escultórico lo que hace es narrar la pasión de Cristo desde la oración en el huerto, el camino al Calvario, la crucifixión, y en el cuarto panel ya el descendimiento, resurrección y la presentación de Cristo ante las mujeres. El motivo de
de la intervención, lo que motiva la intervención es el estado en que se encuentra el trasaltar y en el que ya se estaban cayendo fragmentos de continuo y prácticamente el deterioro está documentado prácticamente desde que se construye el trasaltar. Pero bueno, en el 2013, que es cuando se inician los trabajos, la situación es la que veis en estas imágenes. No solamente estaba muy perdido, sino que se estaba cayendo y de hecho sirva de ejemplo la imagen de la Magdalena a los pies de la cruz que hay a la derecha, donde en el breve espacio entre acabar de tomar los datos y presentar el informe, entre medias, no estando allí, se desprendió este fragmento de la cabeza que en la parte inferior veis que ya no está. Durante el estudio realizado, se ve que no solamente era un problema de lo que ya se había caído, sino incluso lo que todavía se mantenía en su sitio, como este pie, por ejemplo, si se levantaba, dentro encontramos un montón de capas de piedra que eran sucesivos estratos que se habían ido deteriorando. El deterioro era continuo y estaba muy, muy activo. Entonces, de la misma imagen de la Magdalena que enseñaba antes que le faltaba, o que se había desprendido ese fragmento de cabeza, tenía otros fragmentos que sí se veía que estaban desprendidos y estos incluso se recogieron y catalogaron. Vamos, que la situación, insisto, no era solamente lo aparatoso de los deterioros que se veían, sino que era un deterioro completamente activo, como se puede ver también en esta imagen en la que en los pies de la Virgen vemos una imagen de antes y después de limpiarle simplemente el polvo, los detritus, que no es más que material de la piedra arenizada que se ha ido cayendo por gravedad. Entonces, tanta era la cantidad que llegaba a ocultar los relieves originales. Este deterioro, como digo, no era una cosa nueva o del 2013, sino que está documentado ya pues, desde el siglo XVII, que se contratan reparaciones por los daños que sufría. Sí tenemos documentado fotográficamente, pues desde 1865 aproximadamente, que son las fotos de Lauren, y se puede ver la progresión del deterioro en el tramo que denominamos cuarto, donde a los pies del Cristo todavía a finales del 19 o casi mediados, todavía se podía ver el Cristo sobre el sepulcro, el soldado que hay a sus pies. Ya en 1920 el soldado ya pierde la cabeza, el sepulcro apenas es reconocible, la mano del soldado que hay detrás asomándote casi se ha perdido y ya en el 2013 estamos en esta situación. Esta misma circunstancia está ocurriendo en otras zonas del mismo tramo 4, del panel central del tramo 4, donde se puede ver el Cristo en 1920 y su situación en 2013. Se ha perdido toda la parte del torso y los pocos restos de brazo que quedaban también. Y en otro panel, en el 3, también en la imagen más dañada, que es la de la Virgen, se puede ver cómo en el 1913 todavía conservaba el brazo la Virgen, parte de los pliegues de sus vestiduras, y en el 13 ya pues todo esto se había perdido. Ante esta situación, la Junta de Castilla toma la iniciativa de iniciar un proceso de estudio, pero que siempre destinado a aportar soluciones. No se trata de hacer un estudio erudito, sino erudito en el sentido de que se acabe en una publicación y punto, sino que siempre toda la intervención que se haga tenga como objetivo la conservación del bien estudiado. Entonces, se plantea un programa de estudios muy ambicioso. De hecho, el presupuesto son prácticamente 260.000 euros solo en la fase de estudios. Y porque se sabe perfectamente que es un problema muy complejo. Ha habido estudios anteriores que por falta de recursos o porque no se ha sabido dar con la solución, no habían llegado a buen término, aun haciéndolo gente de referencia en su momento. Entonces, el proyecto de investigación y conservación se centra en estudiar los problemas causados por la piedra y por la ubicación
del trasaltar dentro de la catedral, estudiando la causa de los daños, el comportamiento de la piedra y los problemas constructivos del trasaltar, o sea, lo vinculado al inmueble. Y también los problemas provocados por la acción de la acción humana como respuesta a ese deterioro, ya que, como digo, el deterioro queda constatado desde casi el comienzo, desde poco menos que su instalación. Para desarrollar estos estudios se cuenta con un equipo interdisciplinar muy amplio, coordinado por Carlos Tejedor Barrios, el restaurador que tenía que haber dado esta conferencia, pero que no ha podido por problemas de salud. E intervienen el Centro de Conservación y Restauración de la Junta, haciendo una serie de análisis. La documentación gráfica la realiza la empresa Artemisa, una empresa que ha desaparecido ya en Burgos. Yo me encargo de la parte de compendiar y coordinar un poco los estudios, siempre enfocado al trabajo de pie de obra, también la toma de muestras y algunas intervenciones puntuales muy de emergencia, como la recogida de fragmentos o poco más. La caracterización de piedras y sales se hace por Gisbert de la Universidad de Zaragoza, y la parte más de analítica de materiales se hace aplicación sobre todo de la espectroscopía Raman, la realiza la unidad de física de la materia condensada de la Universidad de Valladolid, y hay un estudio medioambiental que realiza TESIA. Cada uno de estos estudios son muy amplios, daría para una conferencia o más, solo cada uno de ellos, de estos estudios. Entonces, para condensarlo aquí, nos vamos directamente a las conclusiones alcanzadas, porque no se puede desarrollar en profundidad todo el trabajo realizado. Entonces, adelantando las conclusiones a las que se llega, tenemos que nos enfrentamos ante problemas de la propia piedra de Briviesca. Un poco más adelante vemos que hay parte del trasaltar realizado con piedra de Briviesca, otro con piedra de Ontoria, y tiene su sentido porque se hace así. Pero vamos, aquí fundamentalmente y siempre nos centramos en el problema grave, que es el de la piedra de Briviesca. Esta piedra tiene una porosidad elevada, pero tampoco demasiado. No es el problema la porosidad, sino las características de sus poros, el tamaño y disposición de los poros. Estas características texturales de la piedra hacen que tenga una absorción y desorción de agua muy elevada, una retención de agua altísima. También esa misma estructura hace que la piedra sea isótropa, que sea muy homogénea, lo que condicionará todas sus características de fracturación de la piedra en profundidad y en superficie, generando unas fracturas muy características de forma concoidea, y sobre todo tenemos una contaminación de sales altísima, que no existe en la piedra original, o porque en la piedra los restos, las pocas sales que aparecen es anecdótico, y es una contaminación puntual, pero en el trasaltar sí tenemos una contaminación muy alta y además de unas sales con unos problemas de higroscopicidad muy relevantes. Tenemos también problemas constructivos. El trasdor de los relieves es material compacto, son rellenos que alcanzan una altura de 2,75 metros, como veremos luego en unas secciones. La humedad de estos rellenos es muy elevada y constante a lo largo de todo el año. El subsuelo de la catedral es muy rico en contaminantes por la cantidad de aguas que fluye por toda la catedral. Y también se han producido unos ligeros problemas de movimientos y asentamientos de fábricas. A todo esto hay que añadir los problemas antrópicos. Todos los problemas que ya se intuye, que se ha hecho referencia, de intervenciones sucesivas para intentar solucionar el problema, ya que estamos ante un conjunto escultórico de excepcional calidad, de enorme interés, en un sitio muy transitado, muy relevante en la catedral y que siempre se ha querido salvar, aunque por desgracia no, con unos resultados muy negativos. Hemos podido constatar limpiezas
con soluciones de ácido, aplicaciones de productos consolidantes que han tenido un efecto muy, muy negativo, reparaciones con morteros que tienen componentes peligrosos y finalmente hasta un tratamiento hidrorrepelente en la superficie de la piedra con un efecto también negativo sobre su comportamiento. Y todo esto se agrava finalmente ya por unas condiciones ambientales pues duras, ya que en el interior de la catedral hay unas temperaturas bajas y una humedad relativa muy alta. Y además el subsuelo de la catedral acaba secando en gran parte por la parte del presbiterio por el propio trasaltar. Entonces, centrándonos ya en cómo está hecho tras saltar sus fases constructivas, tenemos que son 5 los arcos que se cierran en esa parte de la girola para cerrar la vista hacia el presbiterio y los hemos numerado del 1 al 5, además siguiendo por el orden lógico de la narración de las escenas. Pero cronológicamente su construcción pasa por primero, se construye el tramo 2, lo construye Bigarny y con la participación de Simón de Colonia, que era el maestro de obras que estaba en la catedral. Luego ya entre 1500 y 1502, Bigarny ya se encarga al completo de los tramos 3 y 4, incluso del asentamiento de las piezas, y ahí se detiene la construcción del trasaltar hasta 1681, en el que Pedro Alonso de los Ríos, con piedra de Ontoria, que es lo que la diferencia estos tramos de los 3 centrales de Bigarny, aparte de la calidad, que es muy superior a la de Bigarny, pues con piedra de Ontoria ya se completan los otros tramos. Se especifican los contratos con Alonso de los Ríos que tiene que utilizar piedra de Ontoria de mejor calidad porque ya se había constatado los problemas de la piedra de Briviesca empleado por Bigarny en los tramos centrales. Felipe Bigarny es el autor de la parte principal del trasaltar, de los 3 paneles centrales, y además lo que comentaba antes, que esta obra está bastante más vinculada de lo que puede parecer al Camino de Santiago porque aparece en Burgos como peregrino a Santiago de Compostela. De hecho, ejecuta el tramo segundo, se le autoriza a ir a Santiago y ya de vuelta hace los otros 2 tramos. Entonces, lo que ocurre cuando Bigarny llega a la Catedral de Burgos, ve, esto de que simplemente pasa por ahí como peregrino, lo que nos cuentan todos los historiadores. Realmente un artista ya de esta calidad no puede ser tan casual que cayera por ahí. Pero eso no nos importa. En cualquier caso, tenemos que Bigarny llega a Burgos y ve un sepulcro que se ha construido poco antes, el del arcediano Fuente Pelayo, que lo hace Gil de Siloé con una piedra que no es la que se utiliza siempre en la Catedral de Burgos, que es la de Ontoria, sino que utiliza la piedra de Briviesca, que es un pueblo que está a unos 30 kilómetros de Burgos hacia el norte, y con una piedra que permite un trabajo mucho más detallado que la de Ontoria. El por qué se elige esta piedra se puede ver en este detalle de una figura de Eva que corresponde a esta zona. Si os fijáis, la textura que tiene esta piedra contrasta mucho con la textura de la piedra de Ontoria, que tiene estos poros. Esta es la característica. Esto no es porque la piedra está alterada, es que la textura de la piedra de Ontoria es esa. Entonces, no se pueden labrar los detalles que Bigarny llega a labrar en la piedra de Briviesca, que prácticamente le funciona como si fuera un mármol. Entonces, con piedra de Briviesca se hace lo que aparece sombreado en esta composición alzado del conjunto del trasaltar, mientras que lo que no está sombreado es todo piedra de Ontoria, salvo estas piedras oscuras que ya anecdóticamente se usa espejón, un conglomerado rojizo. El problema de la piedra seleccionada hay que añadir dónde está
el trasaltar. Como decimos desde un momento, desde el principio, está cubriendo la parte trasera del presbiterio y eso supone que esto de aquí eso es al trasaltar, con este grosor. Ciega unos arcos preexistentes y por detrás tiene toda la altura levantada del presbiterio que estaba ya levantada cuando se hizo el trasaltar. Entonces, aunque nosotros estamos viendo unas piezas que bueno, alcanzan los 8,75 metros de altura, la base de los paneles centrales está a 2 metros y estamos viendo deterioros que no nos corresponden, no asimilaríamos a una zona interior y a la altura que está, pero que realmente hay que tener en cuenta que la parte trasera es terreno y es terreno compacto, es el subsuelo de la catedral. Eh, Cuando primero se construye estos tres tramos de Bigarny, luego se hace el retablo, que es lo que aparece aquí sombreado, queda una cámara de aire muy, muy estrecha, pero vamos que las dimensiones generales del trasaltar las tenemos en esta planta, son tramos que de media tienen 3,5 metros, como hemos dicho antes, unos 8,75 de alto. Y por detrás del trasaltar, con este general que está formado por paneles muy estrechos, tenemos el retablo, lo que ahora vemos como el retablo que cuando se construye no estaba montado, no existía, sino que existía algún otro elemento, pues hay constancia de otros dos retablos anteriores. Entonces, aparte del problema de ese terreno elevado que está detrás, tenemos que la catedral de Burgos se construye en plena ladera entre el Cerro del Castillo y el río. Para construirlo se hace una zanja en el bosque, se hace una plataforma en el terreno. Esto supone que siempre la catedral ha tenido problemas de humedad. Entonces, ello lleva a que se llegue a construir en 1740 una galería que recorre toda la banda norte de la catedral. Se excava 5,30 metros de profundidad para llegar hasta el nivel del suelo del interior de la catedral para conseguir cortar el flujo de agua. Aún así no es suficiente y posteriormente se llega a profundizar más. En 1889 se profundizan 2,5 metros más todavía esa galería. Porque siempre ha habido problemas de aflujo de agua desde el lado norte. Siempre los ha habido desde un palacio próximo donde había un pozo. Y para poder reconducir las aguas de ese pozo se crea hasta una fuente se reconducen esas aguas y esas aguas se sirven a la ciudad, y tanto es el agua que fluye. Y aún así no se llegan a solucionar los problemas de aporte de humedades, puesto que ese aporte no es un aporte puntual. Los problemas de acuíferos en la ladera del castillo son bastante más complejos. Y de hecho hay un manantial, aquí donde señalo, este es el trasaltar, aquí a unos escasos 10 metros, se tiene que hacer una perforación de un pozo para intentar captar las aguas que emanan en el subsuelo, pero que está emanando de continuo. Entonces, finalmente, lo que tenemos es un elemento, un conjunto escultórico labrado en una piedra que es compleja, que tiene un comportamiento frente al agua muy difícil y con unas condiciones constructivos determinantes. Entonces, la hipótesis de estudio nuestro es tenemos un problema derivado del aporte de aguas del terreno y que se agrava por las sucesivas intervenciones que ha sufrido. Esto, aunque parezca obvio, realmente cuando llegamos a estudiar el trasaltar teníamos que remontar planteamientos que ya existían de cosas como que la piedra era fotosensible o cosas de este tipo que ni siquiera existen en la corteza terrestre, pero que había explicaciones de todo tipo y no solamente de gente que pasaba por ahí. Entonces, tenemos que el aspecto que presentaba el trasaltar era esto, la línea que marcada en rojo
es la altura de los rellenos del presbiterio. Entonces, lo que comentaba, parece que esto está muy alto, que no puede tener esos problemas, pero realmente esto es como si tuviéramos un problema de un zócalo que recibe humedades y esto es el subsuelo con respecto a lo que realmente es el piso del presbiterio. Entonces, entendido así el problema, tenemos que el problema son aportaciones de agua del subsuelo, agravado por intervenciones que se han hecho, como lo que se ve en este detalle, donde aparecen unas fluorescencias que surgen como lo bruto desde el material, pero porque todo esto que sabéis se ve más oscuro son impregnaciones de resina epoxídica aplicada a finales de los años 70 sobre la piedra como para intentar contener el problema. El problema no se contiene puesto que realmente son aportaciones de agua de subterráneas. Entonces, teníamos lo que nos confirmaba que estábamos ante ese tipo o nos confirmaba en esa hipótesis, era que la cantidad de fluorescencias salinas que teníamos, este es un detalle de cómo está construido el trasaltar, con rellenos hasta esta altura. Entonces, tenemos todo este aporte de aguas subterráneas con sales que están provocando esta rotura de la piedra. En los paneles centrales, una rotura continua también de fragmentos que cuando levantabas los fragmentos ya desprendidos veías que la piedra seguía arenizándose por debajo porque seguía activo el problema. Y este tipo de fracturas tan significativos que simplemente es una forma de romper característica de un material homogéneo como es la piedra briviesca o como lo es un bloque de vidrio. Si le da un golpe a un bloque de vidrio, rompe con este tipo de fractura concoidea. Entonces, los estudios analíticos que se hicieron, sin descartar que nuestra hipótesis de partida pudiera ser errónea, nos vinieron a confirmar este problema. De hecho, se caracterizaron la piedra, los morteros y las sales que tenían en superficie. Se llegó a identificar canteras originales. Se caracterizaron diferentes materiales que componían utilizados en el trasaltar. Los materiales aplicados por encima, como los encalados, en este caso era un encalado, no era yeso, aplicado sobre las superficies. Se identificaron hasta 10 tipos de morteros diferentes entre rellenos del presbiterio y materiales empleados en reparaciones en el propio trasaltar, y se hizo un muestreo y un seguimiento a lo largo de un año de la evolución tanto de las fluorescencias salinas, las concentraciones salinas más bien en la superficie de la piedra a lo largo del año, que nos muestra que hay una evolución propia de los ciclos de secado del año, según si va siendo épocas más o menos frías y húmedas, y también un seguimiento de los niveles de humedad, una medición directa de la humedad en las mismas fases. También otra línea de estudio fue el analizar todos los materiales que había en superficie, en la piedra, a partir de la caracterización de la propia piedra que ya se había hecho. Entonces, estos análisis, hechos algunos de ellos por técnico con Raman, una espectrofotometría, que nos permite incluso hacer análisis sin llegar a tomar muestras. Entonces, esto sí que nos permitía estar a pie de obra con estos aparatos e ir analizando tanto los contaminantes como el material de base en distintos puntos según vas viendo a ver qué pasa aquí o allá. Es una técnica pues, muy útil en este sentido, aunque siempre el análisis es del material superficial. Esto es la espectroscopía Raman. Se completó con la infrarroja y difracción de rayos X, ya cogiendo muestras. Entonces se pudo hacer un análisis tanto del material en superficie como el material tomado en muestras en taladros que realizábamos incluso hasta llegamos a los 90 centímetros de profundidad tomando muestras. Se identificaron así 17 fases salinas ajenas a la piedra. No son materiales que estuvieran en la piedra o lo estaban de una manera anecdótica como nitratos o un sulfato en la piedra de cantera que se había identificado, pero que lo que aquí había eran ya compuestos derivados de contaminación.
para completar los estudios y comprender la evolución de esa mayor o menor concentración de sales en los materiales, se hizo un seguimiento de temperatura y humedad, tanto ambiental como de los propios materiales. Entonces, se registraron pues, desde corrientes de aire, la temperatura y humedad en el ambiente de la girola, fuera de la catedral, en el espacio que quedaba, que veíamos antes que era tan estrecho, entre la trasera del trasaltar y el retablo. Y también se midió la temperatura y humedad en la piedra, tanto como se ve aquí en esta fotografía, con una sonda dentro de la propia piedra, otra sonda que registra las variaciones de temperatura y humedad pegado a la piedra, pero ya en el aire, y otra tercera sonda a 10 centímetros de la piedra. Todo ello para conseguir tener un registro bastante fiable de lo que es el movimiento de humedades dentro de los materiales y sus cinéticas de evaporación y el comportamiento con respecto al medio ambiente. Ello se completó pues, ya con registros de termografía infrarroja, que por ejemplo en este caso pues se ve cómo revela una diferencia térmica que identifica el nivel de los rellenos del presbiterio. En este caso esos rellenos lo que hacían era aportar una temperatura más alta que la del ambiente. También se analizaron, esto en el Centro de Restauración de Simancas, de la Junta, todo el tema de revestimientos, de policromías, que existía muy poco, pero existía, se identificó siempre como una policromía del 18, no original, y también se analizaron en el laboratorio de física del mismo centro de Simancas otros revestimientos y sobre todo tratamientos aplicados al trasaltar. Entonces, pues se podía identificar los silicatos que ya sabíamos que se habían aplicado porque hay documentación, pero el aspecto gris que tenía, pues podemos comprobar que era un negro de humo aplicado para igualar el color de la piedra. Todos estos datos que íbamos recogiendo luego se reflejaron en una documentación elaborada sobre tanto en fotografías como ya en una digitalización en 3D que también dio pie a ortofotos y dibujos en línea y los modelos en 3 dimensiones nos permitían poder valorar mejor las pérdidas de volumen de un mismo fragmento, pudiendo fácilmente manejarlo en cualquier orientación y también localizar daños que inicialmente no se habían visto, como es las fisuras que se marcan aquí y que afectan al volumen a todo el volumen de la piedra. O poder también significar cómo, aunque creíamos, en principio parecía que no, sí había una alteración preferencial por una cuestión de estratificación de la piedra. Esta piedra tiene un origen lacustre, o son sedimentos depositados en el fondo de un lago, entonces es una piedra que aunque tiene una estratificación muy poco marcada, algo tiene. Entonces, lo que comentaba, una de las partes muy importantes de toda la parte de la cuestión analítica era identificar los tratamientos que se habían aplicado. Para ello se centró en ello el laboratorio de Simancas. Como se ve en este detalle, pues se ve una capa de silicato sobre la que luego se ha aplicado un acrílico. Son aplicaciones sucesivas de silicato de comienzo del siglo XX, el acrílico de los años 70 y finalmente se han identificado pues, esos distintos intentos de consolidación aplicados en el siglo XX, todos ellos abocados al fracaso y realmente la consecuencia ha sido el aceleramiento de acelerar el deterioro de la propia piedra. El silicato del que hablamos es un silicato alcalino, no identificado exactamente, pero que bueno, es un producto que se estaba aplicando a comienzos del siglo XX en Alemania y que Vicente Lampérez
quiere aplicar, confiad, no hay que es lo mejor posible en el Transaltar y lo aplica. Lo aplica tanto que lo aplica 2 veces, como en 1908 no se consigue detener el deterioro. La razón tenía que ser que se había aplicado poco, entonces en 1920 se vuelve a aplicar más. Entonces, aquí se ven distintas capas de mismo silicato bueno, puede responder simplemente a escurriduras o a las sucesivas aplicaciones. Esto llega a crear una capa superficial impermeable que, como se ve, hasta llega a desfigurar las figuras, las formas de la labra. Este material, la única efecto que hace es impermeabilizar las superficies, con lo cual la humedad que sigue estando en el material, que sigue aportada por el terreno, antes o después sale rompiendo la capa de silicato, rompiendo la piedra que subyace, y a veces favorecida por estratos, como se puede ver aquí, que hay unas pequeñas fisuras. Entonces hay planos de estratificación que favorecen que ese agua salga por mucho que tenga un silicato encima. Como ocurre cuando a finales de los 70 se le aplica lo que decía una resina eposídica sobre la capa, sobre la piedra. Esa resina se quiere disimular con una capa de yeso, pero bueno, ahí está la capa de resina impermeabilizando y provocando que esa humedad, por supuesto, no se contenga, las sales que arrastran no dejen de cristalizar en su parte posterior y reviente la piedra. Posteriormente o simultáneamente, pues ya no hay documentación exacta de cuándo se dan los tratamientos, pero también a finales de los 70 se aplican también productos acrílicos tanto en superficie como inyectado o como para pegar fragmentos o como aditivo de morteros, pero siempre el final es el mismo, es un plástico dado sobre la piedra y el deterioro de la piedra continúa porque no tiene nada que estos tratamientos no hacen más que ocultarlo un momento bastante breve y el deterioro continúa. A mayores, en ese afán de contener el deterioro de la piedra, lo que se hace es intentar contener o ni siquiera el flujo de agua, simplemente lo que se está cayendo, y en la parte posterior del tramo 4, que está más deteriorado, se le aplica una capa de resina de poliéster armado con fibra de vidrio, que aquí deja de verse en toda esta parte blanca, pero es porque se cubre con yeso, como en la cara anterior, debe ser que tenía un aspecto demasiado duro y lo cubrieron con yeso, pero haciendo una cata para ver que había debajo del yeso vimos que había resina eposídica, o resina de poliéster armado con fibra de vidrio. Esto lo que hacemos, este es un alzado del tramo 4, lo que hace es que todo lo que está en amarillo es resina. Lo que está en marrón es el nivel tapado por los rellenos del presbiterio. De la parte inferior, además, está revestida con resina eposídica, con lo cual toda la humedad que está aportando este nivel de rellenos no puede salir por donde tiene resina, con lo cual tiene que salir por la piedra, la cara anterior, acelerando el deterioro. Finalmente, en algún momento se remató la faena aplicando un tratamiento hidrofugante a la piedra, de manera que, como se ve en la foto, si se aplicaban gotas de agua en superficie con una micropipeta, pues vemos que el comportamiento es el típico de un hidrofugante. Esto se aplicó en los tramos 3 y 4. Sobre estos alzados de los tramos se marcan no las zonas que tienen hidrofugante, sino donde se ha perdido. El resto estaba todo hidrofugado. Aquí se ha perdido porque el deterioro de la piedra ha sido tanto que ha ido escupiendo ese tratamiento. Sabemos que es un tratamiento aplicado ya no hace mucho, aunque no sepamos cuándo, pero porque está aplicado sobre la piedra alterada. De hecho, en este detalle de una de las figuras se puede ver cómo el tratamiento está aplicado. Estas gotas que vemos, que además está sucia, pues está lleno al aplicarle una gota con la micropipeta, ha absorbido las sales que de una manera u otra han conseguido aflorar, rompiendo esa capa de hidrofugante, pero no rompiéndola tanto como para que deje de funcionar.
Entonces, la gota absorbe esas sales y en otras zonas no han llegado a formar esas sales, pero vemos que se forman gotas en las zonas ya alteradas, con lo cual no son restos de una pátina original, no son restos de ningún tratamiento antiguo, es algo aplicado ya sobre la piedra deteriorada. Visto que los resultados de los análisis nos confirmaron la hipótesis de partida, en el 2015 se nos encarga un proyecto de intervención que pone en práctica todas las conclusiones de los estudios realizados. Es la premisa de la que se partía, que los estudios sirvieran para algo, que confirmaran o no qué es lo que estaba pasando y, sobre todo, que ese servir para algo se tradujera en una intervención concreta. Entonces, en el 2015 se elabora un estudio técnico para la intervención, cuyos objetivos son la eliminación de los revestimientos perjudiciales para la conservación de la piedra, o sea, todo lo que se le ha ido aplicando para intentar solucionar lo que no ha tenido un efecto positivo, la eliminación del contenido salino de la piedra hasta donde sea posible, y el tratamiento de las zonas entre el presbiterio y el trasaltar para impedir el paso de humedades, generar aislamientos frente a esas barreras, frente a ese aporte de humedades, pero barreras constructivas eficaces, no lo que se había hecho de aplicar resinas, y realizar el refuerzo estructural que fuera necesario en donde fuese imprescindible por el deterioro de la piedra. Basándose en ese proyecto o estudio técnico elaborado en el 15, en el 2018 la Junta firma un convenio con el Cabildo, con el Arzobispado de Burgos, y se saca adelante unos trabajos que contrata la empresa Trisa de Valladolid por un importe total de 1.098.000 euros. Y esta intervención llevamos la dirección técnica o supervisión técnica, María Teresa Mateo Rodríguez, la arquitecto con la que colaboraba tanto en los estudios iniciales como fundamentalmente en el proyecto de intervención, y la otra parte de la dirección de la supervisión la llevo yo. La dirección y coordinación de toda la intervención la llevó siempre Carlos Tejedor, desde el servicio de intervención de la Junta. Entonces, puesta en marcha la obra, los objetivos que se buscan es siempre la conservación del bien. No se busca la sustitución de ningún elemento, que era una opción que se había barajado y de la que se hablaba mucho. Se busca también respetar el espacio de la girola como parte esencial de lo que es el propio trasaltar. Se tiene presente que nunca se hará una reintegración que recree ningún volumen perdido, y que lo único que se haga como reintegración sea lo imprescindible para garantizar la conservación del original, nunca recreaciones. Y, como en cualquier intervención, que los materiales a emplear sean reversibles, que todo esté debidamente documentado y localizado. Entonces, una intervención de estas características, por supuesto, exige una implantación de medios auxiliares que sobre esta planta se localizan la parte ocupada por andamiaje, una parte que se reservaba para aislar del flujo de turistas. Realmente luego se deja un poco más ancho el paso de los turistas, y luego dos espacios auxiliares que son una capilla que nos sirve para poder ir almacenando las piezas que se desmontan, y también que una vez tratadas las piezas se vuelvan a dejar dentro de la catedral antes de colocarlas en su sitio, o sea, en su tramo correspondiente, pero para que se vuelvan a aclimatar exactamente a las condiciones del interior de la catedral. Y luego, en la parte marcada como 5, se construye un taller provisional para poder trabajar. Entonces, el andamiaje que se monta cubre todo el trasaltar,
En el patio de Pellejerías, una zona anexa a la catedral, se construye un taller provisional que se ha desmontado y de hecho la imagen que vemos aquí no es el estado inicial, sino cómo ha quedado ya perfectamente desmontado todo, porque aunque se llega a tener que hacer un forjado, se hace sobre una capa de piedra, de arena que protege perfectamente su suelo. El taller se equipa debidamente con toda una zona preparada para la exhalación de las piezas, para poder trabajar en el propio taller, cubos de desalación y ya se inician los trabajos en el propio trasaltar. Entonces, los trabajos pasan por una limpieza superficial, simplemente de acumulaciones de tanto de material de deterioro de la piedra como de polvo, recogida y catalogación de piezas, limpieza de los enlucidos y morteros que contaminaban que contaminaban en cuanto a los enlucidos y los morteros, porque como comentábamos antes, había 10 morteros diferentes aportados en diferentes momentos. Entonces, estas limpiezas son muchas veces manuales, se eliminan reparaciones extrañas. El deterioro de la piedra, como ya se ha comentado, ahora estaba documentado desde el 17. Todo lo que vemos aquí de cabezas y brazos sueltos son fragmentos de la parte inferior de los tramos 3 y 4 que se habían ido sustituyendo porque claro, son zonas que se habían deteriorado muchísimo. Entonces, todo esto que se vea más claro es porque están labrados en piedra de Ontoria. Las reparaciones llegan a un extremo en el que estas son de los años 70, en el que se usa cemento, ladrillo hueco. eh, el trabajo fundamentalmente era eliminar todo lo añadido. A veces también había restos de pegamentos y, y de adhesivos quizá más antiguos, pero que también se han eliminado para poder pegar las piezas debidamente. Luego ya se hizo una limpieza sistemática ya de depósitos más adheridos. Vemos aquí antes y después de algunas limpiezas, de procesos de limpieza. La limpieza se hizo después de la limpieza manual con bisturí, con cepillos, se hizo una limpieza por microabrasión. En los estudios previos hicimos ensayos con diferentes materiales, pruebas para ver con qué presiones poder trabajar y se comprobó que era la forma menos, vamos, que una forma muy eficaz de limpieza y que no causaba ningún daño. Incluso se utilizó finalmente la microproyección para eliminar parte del silicato alcalino aplicado al comienzos del siglo XX. Esta eliminación se completaba o se iniciaba con bisturí y en las zonas donde la microproyección no era suficientemente eficaz se completaba con una limpieza con láser. Pero vemos aquí una cata de una zona limpia con microproyección donde vemos que se recupera perfectamente toda la huella de labra en la piedra o todos los detalles de labra. Se hizo también unos ensayos de limpieza con geles que no funcionaron porque la piedra esta presenta problemas de que en el momento en que se humedece o con geles o algo parecido, remueve óxidos de hierro y acaba manchando. Estos ya son unos ensayos que se hicieron para comprobar a ver qué es lo que había pasado. Esos óxidos de hierro que sí pertenecen a la piedra se remueven y acaban tiñendo la piedra, aunque luego se pueden quitar empleando otro tipo de papetas. Entonces la limpieza pasó por eliminar esos recubrimientos de silicato alcalino, que como digo, se empezó con bisturí, se hizo en tramos con microproyección y otras veces pues simplemente con láser. Esto pues permite eliminar todas esas costras de silicato que se aplicaron a comienzos del 20, recuperando la labra original. Vemos aquí también detalles de los mismos grupos escultóricos. Estos son figuritas muy pequeñas, donde lo grueso de las capas pues desdibujaba la labra. Este es el conjunto de las figuras ya limpio. Otro ejemplo del antes y el después de la limpieza. Lo mismo en otra zona. Un detalle de cómo la limpieza de ese silicato se podía hacer con los medios que estábamos utilizando, respetando incluso las inscripciones, la policromía, la poca policromía que había, pues este INRI sí era
una pintura original. Luego ya una vez eliminadas todas esas capas de recubrimientos y de silicatos, se procedió a la desalación inicialmente con papetas. En el tramo 2 se hizo exclusivamente con papetas. Para hacerlo se ensayaron distintas fórmulas de papetas y se ensayaron distintos tiempos de aplicación. Las papetas se aplicaron, se utilizó finalmente de celulosa, se ensayaron también con sepiolitas, pero no funcionaba bien. Se aplicó en el tramo 2 en todas las superficies, insistiendo luego en las zonas que habían estado recubiertas con morteros, que muchas veces eran de yeso. Se aplicó puntualmente donde era necesario después de haber hecho una aplicación general. Y luego en los tramos que se iban a desmontar, en el 3 y el 4, se hizo una primera aplicación de papetas para eliminar una capa de sales para poder desmontar las piezas y hacerles un tratamiento de desalación por inmersión, que es lo que vemos en estas cubas, pero habiendo evitado que las sales que estuvieran más superficiales en el momento de desmontar las piezas tuvieran un secado muy rápido y podrían romper la piedra. Entonces, una vez desmontadas, se sumergen en unos baños para su tratamiento con agua desmineralizada. En este gráfico se puede ver cómo sucesivos baños, en el mismo caso, se va haciendo mediciones de la conductividad. En un primer baño se aplica un baño con una cosa interesante. Al meterlo en las cubetas se generan dos circuitos, uno que provee de agua destilada y otro que hace circular el agua dentro de la cubeta para que el baño sea más eficaz. Luego, periódicamente se va vaciando, se renueva el agua. Entonces, vemos aquí el gráfico de cómo va bajando la salinidad de un baño a otro. Distintos casos de tratamiento. Y luego estos son tratamientos que se hacen previos al tratamiento por inmersión, que esto es la capa esta que comentaba que había de resina de poliéster recubierta con armada con fibra de vidrio. También durante el tratamiento de desalación por inmersión teníamos el problema de que las superficies estaban hidrofugadas. Entonces, se hace un primer tratamiento de desalación para quitar el grueso de las sales. Luego se separa ese tratamiento para eliminar esta aplicación hidrofugante. Para hacerlo, descubrimos un tratamiento que era con radiación ultravioleta de onda corta, que no afectaba a la piedra, que como no había problema tampoco de policromía, se podía aplicar. Estos son los ensayos que hicimos en la fase de proyecto, que es cuando descubrimos el tratamiento que se podía emplear para eliminar esas hidrofugaciones, y comprobamos que sí era eficaz. Entonces se preparó una cámara para exponer las piezas a esta radiación ultravioleta, y una vez tratadas se continuó el tratamiento de desalación, ya que el flujo de agua era mucho más, era completo. Una vez desaladas o ya como tratamientos nada más normales en cualquier otro tipo de intervención, pues están los trabajos de recomposición de piezas que se habían caído, desmontar muchas de las intervenciones que había. Este es el caso que enseñábamos antes, con cemento, ladrillo hueco. Todo esto, pues desmontarlo y volver a recomponer la cabeza, que además se había pegado de forma defectuosa, y luego ya fijarlo a la pieza, a su bloque correspondiente, donde había que reconstruir muchos volúmenes. Este es el bloque del tramo 4 en el proceso de desmontado. Ya se había visto que era tan frágil que hubo que encincharle por todas partes, y una vez desmontado, empezar a quitar pues todos los pegotes, esto lo que estaba lleno de cementos, de ladrillos, de resinas. Entonces, desmantelar todo lo que se había pegado mal o con materiales incorrectos, y luego ya debidamente pegado, armarlo, realizar cosidos de arriba abajo de estas piezas para poder garantizar su conservación. En tres casos concretos hubo que sustituir una ménsula que faltaba, estaba muy deteriorada y no se podía garantizar la sujeción de la figura que iba encima. Entonces se hace una reproducción en piedra natural, copiando una pieza original. Luego también se hizo lo mismo con dos doseles. Han sido los únicos casos en los que ha habido sustitución con piedra, y el resto han sido reintegraciones mínimas y las imprescindibles. Incluso en fase de proyecto se había planteado la necesidad de hacer una serie de reintegraciones
que ocultaran los refuerzos estructurales que pensábamos que era necesario realizar, ya que en el tramo 4, si vemos sobre esta foto, se marcan un montón de fisuras que afectan a todos los bloques. Estas fisuras azules ya son de aplastamiento de las piezas ya por fallo, por falta de capacidad portante de la piedra. Entonces, como la piedra estaba tan deteriorada, pensamos que íbamos a tener que hacer una especie de pilares que in situ, que armaran la pieza, y claro, estos pilares había que ocultarlos. Y para ocultarlos se barajaban opciones que pasaban por la recuperación de los volúmenes, digamos, que ponían el tope en la reconstrucción de volúmenes en la documentación fotográfica que teníamos desde finales del siglo XIX, las fotos que había de cómo eran los volúmenes, siempre pensando en un sistema de quita y pon, o sea, una especie de carcasa que se pudiera fijar con imanes, poder retirar para poder estudiar la evolución de los elementos originales. Para esto se habían hecho, incluso ya sobre la propia obra, se hicieron distintos ensayos, pero finalmente, al descubrir el sistema de construcción original que se había empleado, vimos que no era necesario y finalmente no se hizo ninguna de estas reintegraciones, y de hecho el aspecto final de la obra es esta. Se eliminaron las ménsulas generadas para sujetar la figura de Cristo, y el Cristo no necesita ya más apoyo que la sujeción que aporta la estructura que se le ha añadido. Entonces, vemos aquí en detalle el proceso de desmontaje de los tramos 3 y 4, que pasaba por primero abrir todas las juntas y simplemente empezar a desmontar de arriba abajo. Empezar por el tímpano, ir desmontando. Aquí vemos cómo el grosor de las piezas era bastante menor del que pensábamos. El proceso de desmontaje simplemente es debidamente sujeto, se van izando y apeando las piezas, y luego ya cuando se llega a bloques de mayor tamaño, pues ya simplemente sujetarlas mejor, pero vemos aquí el escaso grosor que tienen las piezas, que esto ya son de los paneles centrales. Entonces, lo que descubrimos durante el desmontaje fue que al desmontar los doseles, estas son las piezas que estaban por encima de los doseles superiores, vimos que había una barra de hierro de la que colgaba el dosel y que además soportaba el peso de todas las decoraciones del tímpano. Este es el esquema de cómo funciona. Esta barra de hierro, esta barra sujeta todo lo que tiene por encima y de ella cuelga, sirviéndose de esta otra perpendicular, cuelgan los doseles, de tal manera que los paneles centrales no soportan peso, porque todo el peso está descargado en esta barra. Esta barra estaba oculta, no sabíamos que existía. Además de esa barra, en el panel 3 había una pletina más que estaba colocada en esta zona para aumentar el apoyo. Este es el primer panel que monta Bigarny directamente, y por lo que parece en el 4 ya le parece que es innecesaria esa pletina y lo confía todo a la barra de sujeción. Pero finalmente tenemos aquí los paneles, por lo menos el 2, 3 y 4, los que construye Bigarny. Los paneles centrales no soportan peso, ya que todo el peso le está soportando realmente esta barra de hierro, todo el peso de los doseles y de la decoración de los tímpanos. Además, en el proceso de desmontaje descubrimos estos huecos que son simplemente unos orificios donde, metiendo unas barras, puedes izar la pieza sin necesidad de ponerle ninguna cuerda, funcho ni nada parecido que pudiera dañar la labra. Entonces, estos mismos huecos se usaron luego a la hora de montar las piezas, como vemos aquí, para volver a recolocarlos usando el sistema original. También al desmontar las piezas, pues, lógicamente aparecieron las trazas que Bigarny empleó para poder dibujar y replantear los elementos que luego tallaba. El desmontaje de las piezas también nos sirvió para documentar que los rellenos que había detrás existían ya, incluso en el tramo 3 había algún elemento que daba hacia la girola que cumplía las funciones que luego cumplió el trasaltar, pero previo, porque de hecho vimos que había una serie de sillares en los que estaban anclados unas grapas de hierro
que se cortaron para poder colocar el trasaltar. También sirvió para ver cómo era realmente el aspecto de la fábrica original, ya que lo que vemos ahora, estas columnas cizallantes, son un retallado de las columnas cilíndricas originales que se conservan en la parte oculta entre los paneles y el retablo. Incluso se aparecieron las basas de estas columnas. También apareció ya anecdóticamente pues una cabeza gótica metida de relleno detrás del panel 3, y también se estudió una cripta en una capilla próxima. Esta se abrió y se estudió únicamente para ver si había problemas de humedad aquí que interesara atajar, para que la humedad que viniera desde la ladera del castillo hacia el trasaltar poder atajar antes, pero vamos, no había tampoco un problema grave. Finalmente, perdón, para recolocar el trasaltar, los tramos desmontados, se instaló una estructura de acero inoxidable que garantiza la estabilidad de los bloques, que luego, como vimos en el gráfico en el que estaban marcadas todas esas fisuras que afectaban al grueso de la piedra, no nos fiábamos de que la piedra ya en su estado pudiera soportar el peso que originalmente sí soportaba, aun siendo mucho menor de que pensábamos, ya que, como decíamos, los doseles ya no descargan directamente en los paneles. Entonces, tenemos esta estructura de acero inoxidable en la que se crean unas ménsulas que sirven para sujetar cada una de las 3 filas de piezas que componen cada uno de los paneles centrales. Esta estructura descansa directamente en el suelo. También se generó una cámara de aire entre los rellenos del trasaltar, los rellenos del presbiterio y las piezas del trasaltar. Se creó esta cámara de aire, y además para que no hubiera flujo de agua hacia los relieves. Y también se cortó ese flujo en el suelo, creando una barrera impermeable de plomo, y además un sistema de apoyos que permiten el flujo de aire hacia el interior de esa cámara de aire que hemos generado, para que de una forma estática se vaya secando las humedades que aporta el presbiterio. Aquí tenemos, después de acabada la obra, hay un periodo de un año de seguimiento que se está haciendo ahora, en el que, por ejemplo, se han colocado nuevos data logger para poder registrar las evoluciones de temperatura y humedad, tanto en la cara exterior como interior del trasaltar. Y estos son los registros descargados el lunes pasado, no, el de la semana pasada. Podemos ver que este es el registro en el exterior en la misma pieza del tramo 4. Aquí está colocado el exterior, y este es el mismo bloque en la parte interior. Donde está colocado el data logger. Vemos cómo es prácticamente paralelo. Es un poco más alta la humedad relativa en el interior. En vez de un 80 llega a un 82%, pero vamos, hay solamente un 2% de variación máxima. Pero la evolución es prácticamente igual. Es decir, hemos conseguido que tanto el interior oculto del trasaltar esté funcionando como el exterior. Es decir, esa cámara de aire está funcionando perfectamente. Finalmente, eso como he dicho antes, para el izado y la colocación de las piezas del trasaltar se han utilizado la construcción original, ya que finalmente el propio Bigarny nos dio la solución. Realmente este sistema constructivo no es original de Bigarny, ya estaba, pues lo vimos que se había utilizado finalmente también en el sepulcro de Arcediano. Entonces, esto son imágenes comparativas del estado inicial y final de cada uno de los tramos 1 y 5, a los que apenas he hecho referencia porque bueno, tenían problemas, pero eran los problemas más habituales, no era el problema grave de la piedra de Briviesca. Es el tramo 2, ya pues el estado inicial y final, conservándose los restos de policromía escasísimos, que solamente afectaban a la cabeza de Cristo y un poco unos dorados que tienen un cordón, que son del 18, pero que los hemos querido conservar, y todo el tratamiento que se ha hecho lo ha respetado. El panel 3, este sí se desmontó por completo y se ha vuelto a montar.
y el panel 4 también igualmente desmontado y montado. En este es en el que se habían previsto todas las reintegraciones desmontables, pero que finalmente, con la estructura de acero inoxidable que se colocó, y que tiene capacidad más que de sobra para soportar todo, todo este peso, se vio que el Cristo se podía anclar a esa estructura, entonces no ha necesitado ningún apoyo, entonces queda como lo ves aquí. Toda la intervención ha ido acompañada de un programa de difusión, que esto se coordinaba desde la Dirección General de Patrimonio, en el que bueno, pues, se hicieron pues, unos murales, una valla que protegía la zona de donde se había instalado el taller provisional. Luego ya pues la difusión en medios de comunicación, se creó un proyecto de difusión y de actividades en torno a la intervención del trasaltar, intervenciones en colegios, algunos folletos, ciclos de conferencias, difusión en la Feria ARPA y vamos, todo tipo de intervenciones que venían a completar la intervención. Finalmente, aunque muy atropellado, la intervención ha consistido en esto. Insisto, cualquier paso o fase de la intervención daría para una conferencia o más. Entonces, resumirlo en una hora, pues lógicamente queda como ha quedado. Escaso, pero bueno, espero que haya servido. Bueno, Carlos, de verdad, muchísimas gracias por esta conferencia, porque, o sea, como dices, está claro que podríamos hacer todo un ciclo solo con el tratamiento que habéis realizado aquí en el Trasaltar. Y bueno, es asombroso todo lo que has contado. Quiero agradecer que un proceso tan complejo lo hayas explicado de una forma tan clara y tan accesible. Ha sido realmente interesante. Y bueno, no sé, a mí lo que me queda por saber aquí es qué ha pesado más, si la emoción de trabajar en una obra de estas características con esta importancia o el vértigo al, al ver la complejidad que se advierte en el estado inicial de la obra. Pues realmente como es lo que te gusta son los problemas, es tener que resolver problemas. Es lo que comentábamos antes, pues después de 30 años de estar bregando por ahí, la verdad es que son los trabajos más bonitos y, y claro, tienes siempre el problema de decir hay que desmontar todo esto, pero bueno, ya tienes a tus espaldas la experiencia de haber desmontado cosas complejas, nunca de esta calidad y envergadura. Eh, no, por suerte me ha surgido la ocasión de poder participar en ello, pero realmente intervenir en obras de este nivel y con estos problemas, por desgracia no te ocurre todos los días, pero vamos, desde luego es todo el interés ha sido desde el principio, desde el poder pasar de planteamientos como que esta piedra era fotosensible o cosas muy raritas a tener que descubrir sistemas nuevos de limpieza como para eliminar los tratamientos hidrofugantes. O el decir, sí, esto se puede desmontar y ya en la fase de proyecto se calculaban los pesos de cada pieza, se indicaba por dónde empezar. Abordar todo ese trabajo y luego ver que realmente una empresa como Trisa lo ha llevado a cabo con la calidad que se ha hecho, realmente la satisfacción es mucha. Ya, seguro que sí. Sí. Bueno, no sé si alguno de los asistentes quiere realizar alguna pregunta. Podéis utilizar el chat para realizarla. Es una oportunidad tener aquí a Carlos con nosotros para poder resolver todas las dudas que nos plantea esta intervención. Desde luego es increíble. ¿Cuánto tiempo, perdona, cuánto tiempo en total habéis estado trabajando en el Trasaltar? Pues desde el 2013 que se empezó, bueno, realmente ya en el 12 se empezó a dar vueltas a ello, pero vamos, recogiendo todos los trabajos que ya, vamos, yo en concreto desde el 2013
hasta, bueno, el lunes pasado estuvimos en esta fase de seguimiento, porque esta piedra tiene incluso un comportamiento muy raro en el proceso de secado, donde en vez de seguir una cinética de desorción normal de secado, de pronto hace unos picos muy extraños que no se ha sabido explicar. Gisbert, de su departamento, no, que fue quien lo documentó, no podía explicarlo, y bueno, pues son estas cosas que no, que son dudas que surgen ahí. Entonces, sigue habiendo, pues a lo mejor algún afloramiento puntual de sales o cosas muy puntuales y que incluso revela que afloran, que ya no está el problema que había, y todo esto pese a haber hecho el tratamiento de desalación por inmersión. Digamos que son problemas ya controlados, mínimos. Entonces, hay ese proceso de seguimiento de un año que estamos eso que estamos yendo, eso que estuvimos la semana pasada yendo allí. Pero todo esto parte de un trabajo anterior de Cristina, de Servicio, ahora está en planificación dentro de la Dirección General de Patrimonio de la Junta, que desde el centro de Simancas puso en marcha lo que luego generó los estudios iniciales. Entonces, todo esto ya pues se remontará, no sé exactamente cuándo empezó Cristina, no me acuerdo, pero bueno, cuando que desde el 2000 hasta ahora mismo. Ahí. Esperemos acabar. Mira, ¿y hay o habrá publicación con el estudio, con la investigación y la intervención realizadas? Se va a hacer una publicación, pero es una de las ofertas vamos, una de las mejoras que ofertó la empresa Trisa, una publicación, pero ceñida a la intervención realizada. Ujú. De los estudios previos y demás, eso no sé. No hay divulgación. Está Juan Carlos Tejedor, es quien de vez en cuando hace algunas charlas. Vamos, ahí ya no sé. Eso ya es desde el servicio de la Dirección General de Patrimonio. Si te digo que eso, habrá una publicación física en el plazo de un mes o 2 meses, una cosa así. Estaremos pendientes. Ah, Mira, hay algunas preguntas. Susana Ara pregunta que qué tipo de partículas se utilizaron en la microproyección. En fin, probamos distintos tipos de abrasivos. Finalmente utilizamos óxido de aluminio. Es lo Ujú. que comprobamos que es mejor. Todo este tema de la microproyección siempre. A mí me gusta decir que es usado porque a priori mucha gente te dice que no se puede, más hasta que realmente lo pones delante del problema y dices, esto es el problema y estos son los resultados. Una microproyección tiene el mismo peligro que un bisturí. En manos de alguien que sabe manejarlo puede pasar, bueno, operaciones como la de la charla que apareciste anterior, con bisturí o con pincel, da igual, o trabajos magníficos de limpieza contra bisturí. La microproyección tiene exactamente lo mismo. En los ensayos que hice yo pruebas primero en la fase de elaboración de proyecto, son las fotos que veis en que se ve la huella de Gradina, de la original, y luego dentro de la empresa Tresa, que lleva más años que yo haciendo este tipo de intervenciones de muchísima valía, que una limpieza muy ajustada y sin ningún problema. Además, también con la salvedad de que donde no llegaba la microproyección se hizo con láser o con bisturí. No, nunca se ha forzado el decir hay que dejarlo limpio y no vamos a cargar nada, ¿no? Eso jamás. Muy bien. Mira, otra pregunta. La clase de primero B pregunta, ¿por qué finalmente no se hizo la reintegración escultórica prevista? Porque el objetivo era siempre no añadir nada, ni aun siquiera aquello que teníamos constancia fotográfica, bueno, es constancia fotográfica, pero con fotografías de finales del siglo XIX, que la que veíamos, la más antigua, fue un trabajo magnífico que hizo el Instituto de Patrimonio Cultural Español, de la fototeca, porque era un negativo que realmente yo no daba un duro por ella cuando le vi, pero hicieron un trabajo magnífico para sacar algo. Entonces, teníamos la imagen, pero la calidad de la labra de Bigarni no permite que nadie llegue
diciendo, yo voy a emular a Bigarny. No, eso no es así, eso no funciona. Entonces, no se ha querido hacer ninguna reintegración, aún así ha habido que hacer algunas, pero ya el recuperar volúmenes perdidos, incluso todo el sentido de esa composición, que a mí me parecía muy interesante la recuperación porque se recuperaba casi un comienzo de la composición de la escultura renacentista en España, pues estamos pasando de modelos góticos a renacentistas, y en ese panel 4 se solucionan no ya una escena de la vida de Cristo, sino 3 en un solo panel, y además con pocos elementos para lo que era la escultura gótica. Entonces había ganas, si quieres, de recuperarlo, pero realmente el rigor de intervención te lleva a decir, con consolidar el elemento original tenemos más que suficiente. Lo que se había planteado como reintegración era únicamente para ocultar los refuerzos estructurales que creíamos que era necesario poner. Como finalmente descubrimos el sistema de construcción que comentaba antes, que descarga todo el peso de los doseles, ves sobre la foto que aparece aquí, estos doseles pesan unos 500 kilos, son 2 piezas de unos 500 kilos, cada uno de ellos. Por encima de ellos, toda la cantidad de piedra que tienen, todo eso pensábamos que descargaba sobre los paneles centrales. Finalmente no es así. La construcción es mucho más inteligente de lo que nosotros pensábamos. Eran más inteligentes ellos, como hemos podido descubrir. Entonces, los paneles antes soportan su propio peso. Con la estructura auxiliar de acero inoxidable que hemos instalado, cada bloque del panel se soporta a sí mismo y no soporta el peso de ningún otro, con lo cual ya podíamos dejarlos sin ese añadido estructural, que era una especie de micropilares construidos con mortero posídico in situ, y que había que ocultar porque eso, pues claro, realmente es feo. Funciona, pero es muy feo. Entonces había que ocultar con esa especie de careta de quita y pon, sujeta con imanes, habíamos pensado, pero que como ya no era necesario, no había ninguna justificación para hacer esa reintegración. Entonces, el recuperar el aspecto que tenía que podía tener el modelo, la obra original, pues eso se puede hacer sobre un montaje fotográfico, pero no hay por qué agredir de ninguna manera o añadir nada al trasaltar. Lo que sí hemos podido comprobar, aunque ya lo teníamos sabido, que lo único que había que hacer al trasaltar era liberarle de los deterioros por causas externas, por humedades, y liberarle de todo lo que se le había aportado. No dejemos de tener en cuenta que muchas veces uno de los factores de alteración más graves que se encuentra una obra es el exceso de soberbia y la falta de sentido común de quien interviene en ello, de quienes intervenimos, en ello. Entonces, más vale ser prudente, más vale no añadir nada que no sea imprescindible, y en este caso no era necesario, ya que se eliminó la causa que nos obligaba a hacer ese enmascaramiento, pues ya que no había que hacer el refuerzo estructural que pensaba. Entonces, pues era mejor ser prudente y no añadirle nada. Dice mucho ya el original, como para añadirle nada. Muy bien, creo que está respondido. Hay otra consulta más de Cristina Montojo, que si en realidad se compone de varias. Una es que si podrías profundizar en el tratamiento de eliminación del poliéster mediante ultravioleta. También quiere saber si a las restituciones de piedra se les ha dado un acabado diferenciador y si se cree que iría todo policromado. Vamos, transparente, la policromía no había policromía originalmente, porque sí hemos encontrado unos restos de pátina, pero nunca de policromía. Bueno, creemos que no hemos podido identificar nada. También hemos descubierto que en algún momento se ha limpiado con clorhídrico. Digamos que se han hecho muchas salvajadas que podrían haber llevado por delante policromía. Esperamos, todo lo que hemos visto nos lleva a pensar que no había ningún tipo de policromía original, que lo que hay, Simancas lo identificó como del 18.
el tema de eliminarlo, las reintegraciones con piedra se diferencia, pues la piedra no es de Briviesca, es una piedra, finalmente es de la provincia de Segovia, se eligió esa piedra porque tenía el grano la textura más parecida y permitía una labra bastante detallada, pero la piedra se diferencia fácilmente y no son, de hecho son estos dos doseles que estoy marcando, son los dos doseles repuestos. Visto de cerca se diferencian perfectamente, no hay ningún problema y sin causar tampoco ninguna distorsión. No nos, no son ningún elemento ni más relevante ni nada y no queríamos ni significarlo ni cuando se recompusieron fue porque hacía falta que soportaran, que fueran resistentes pero además que completara una lectura que estaba muy distorsionada por el tipo de falta que había. Entonces había que hacer una reintegración. Finalmente, pues como estaba completamente perdida la piedra, se repusieron por ese motivo. Y el otro no es la ménsula que se ha repuesto, pero es que estaba sujetada a una figura de este tipo. Entonces, por eso hubo que reponer, que sustituirla por completo y también pues se diferencia, no hay ningún problema. Y lo de la eliminación, no se elimina el poliéster, se ha eliminado mecánicamente, picando, como se ve en una de las imágenes. El poliéster estaba en la parte trasera de los bloques y armado con fibra de vidrio. Eso se ha picado. En la cara anterior, donde había resina epoxídica, ha habido que romper esa capa de resina y para poder liberar la piedra. Y eso también ha sido una limpieza mecánica manual. Y lo de la limpieza con ultravioletas es para la aplicación de un hidrofugante. Los hidrofugantes, había un estudio en que incluso recomendaba aplicarlo en el interior, porque claro, las sales que estaban contaminando la piedra ya tenían la peculiaridad de ser higroscópicas, incluso delicuescentes, es decir, tienen capacidad de absorber tanto agua como para redisolverse y ya generar ciclos continuos de recristalización de sales. Esto supone que es prácticamente una máquina de destrucción de piedra continua, como si fuese una máquina de movimiento continuo. No necesita ya ni siquiera aportes de humedad del terreno, solamente con la humedad ambiente le vale. Entonces, ante ese problema hubo quien planteó, porque creían que esos tratamientos funcionaban, que darle un hidrofugante podía funcionar y suponemos que a raíz de aquello alguien lo aplicó. Entonces, el problema es que ese hidrofugante en un interior no se va perdiendo como pasa en una fachada. Cuando hay un hidrofugante y hay flujo de agua con sales por la parte posterior, lo que pasa es que la piedra rompe porque se forman criptofluorescencias. Entonces, para quitar ese hidrofugante, como es un problema nuevo, realmente no había ningún método, no hay nada prescrito. Entonces, tuvimos que simplemente deducir que estudiando el tema de los hidrofugantes, la única referencia que teníamos es que el ensayo de envejecimiento acelerado para ver su eficacia era con ultravioletas. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a aplicar ultravioletas y que fueran muy energéticos, entonces los de onda corta. Entonces, eso únicamente, ese material, ese tratamiento no penetra nada y solo nos sirve para destruir esa capa de hidrofugante que está en superficie. También sirve, lo comprobamos, para eliminar restos de primal, o me imagino que también con acril o cualquier producto de este tipo funcionaría. Pero siempre productos superficiales y también contando con que no haya problemas de color. O sea, pues estamos aplicando ultravioletas, también degradarían el color. Realmente, cuando ha habido que aplicarlo sobre, por ejemplo, la cruz con el INRI, pues bueno, se ha protegido la capa que tenía color para que no le afectara el ultravioleta y se ha sometido al resto al tratamiento con los ultravioletas. Pero vamos, insisto, es un tratamiento inédito, pues realmente lo hemos descubierto ante el problema que se nos plantea, por eso decía que, bueno, que ante esta obra tenías el vértigo tanto de desmontar dos tramos como de decir, ¿y qué hago con este hidrofugante? Pero vamos, al final casi todo tiene solución y entonces ese tratamiento, insisto, no está ni publicado, pero no nos hemos tomado la molestia de hacerlo, pero que solamente sirve para casos como este
en que se pueda aplicar sobre piedras sin policromía y ante problemas, eso, de una capa, o si hubiera que quitar la capa que, bueno, no servía directamente, no servía para la capa de resina porcelaina. Yo no digo. Muchas Es gracias. que no me han dicho yo. Em, no sé si nadie más tiene alguna consulta. Milagros Burón, que es la jefa de Servicio de Conservación y Restauración, que ha colaborado para que pudiéramos organizar esta conferencia, está compartiendo a través del chat algunos enlaces. Uno de ellos es a un vídeo de divulgación que hicieron desde la consejería sobre el proyecto cultural del Trasaltar. Y hay también otro enlace con documentación de la intervención que está en el portal de Patrimonio de la Junta de Castilla y León. Rescataremos ambos enlaces para compartir con toda la divulgación que hagamos de esta conferencia en los próximos días. No sé si nadie más tiene alguna otra pregunta. Que si no podríamos estar aquí preguntándole a Carlos hasta resolver todo porque realmente ha sido muy, muy, muy complejo. Bueno, pues si nadie tiene nada más que agradecer, bueno, Milagros, muchas gracias que pone en el chat que quiere agradecer a Carlos la charla y a la escuela la oportunidad de difundir el trabajo. En realidad a vosotros, a Carlos por compartir aquí su trabajo y a vosotros, al Servicio de Conservación y Restauración, por ayudarnos y por velar por la protección del patrimonio de todos. Y ahora solo nos queda que, bueno, que mejore la situación sanitaria para que podamos ir a disfrutarlo personalmente y ver el resultado de tanto esfuerzo. Y bueno, pues si nadie más añade nada, pues nada, muchas gracias de verdad, muchas gracias de nuevo. El grupo de cuarto de pintura añade la enhorabuena por la conferencia. Y ya sin más, pues quedáis todos emplazados a la conferencia que tendrá lugar en abril y que será sobre la conservación y restauración de las vidrieras de la Catedral de León, ¿vale? Nos acercamos una etapa más en este ciclo de conferencias sobre patrimonio restaurado en el Camino de Santiago. Bueno, hasta la próxima conferencia en abril entonces.